misión. En el libro de Mateo hay un versículo que es muy leído, muchas veces lo hemos memorizado, pero necesitamos seguirlo entendiendo cada vez más y seguirlo estudiando. El texto bíblico dice: Jesús mencionó aquí, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí nosotros encontramos una misión. ¿Cuál es la misión, hermano? Tenemos que ir y hacer discípulos. El trabajo de la iglesia, mis hermanos, no termina solamente en el culto divino. Necesitamos salir, necesitamos discipular, necesitamos seguir enseñando. Yo recuerdo tanto que cuando estuve la semana que me tocó de evangelismo, manda las mujeres cómo salen a visitar, a predicar, los niños, los jóvenes. Es una buena enseñanza lo que menciona aquí Cristo. Por eso en esta otra diapositiva nosotros también vamos a ver qué es el liderazgo cristiano. En esta pregunta, en el libro de Mateo capítulo 20 versículo 26 menciona algo. Vamos a leer, vamos a ver la Biblia. Mateo capítulo 20 versículo 26. Dice la palabra de Dios, inclusive está ahí en la imagen, como que no tengan. Amén. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. No es dominio, hermano, es servicio. Todos nosotros necesitamos entender que hemos sido llamados para servir. Y qué privilegio es esta parte que el Señor, el Dios Todopoderoso, le otorga al ser humano, que los ángeles desean hacerlo, pero nosotros hemos sido llamados para servir, para discipular y para enseñar. En esta parte, Jesús como modelo de líder, en el libro de Juan, capítulo 13, versículo 15, hay un ejemplo aquí que Cristo mencionó. Vamos al libro de Juan, capítulo 13. Dice la palabra de Dios aquí. Amén. Gracias, mi hermano. Ustedes saben que en esta escena, ¿verdad? Cuando Cristo tenía reunido a los discípulos, realizando el rito de lavamiento de los pies, y saben que los discípulos quedaban viéndose, bueno, ¿y quién va a lavar a este? ¿Quién va a lavar? Y como Cristo lee los pensamientos y conoce profundamente nuestras acciones y el corazón, enseñó algo muy importante. Él dice que se agachó y comenzó a lavar los pies de los discípulos. ¿Qué ejemplo nosotros como cristianos? Necesitamos entender qué es el cristianismo, para qué estamos aquí, para qué hemos sido llamados, para servir. Jesús lo dijo: ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ese es el mejor ejemplo de un cristiano. Por eso la palabra cristiano viene de la palabra de Cristo. Somos seguidores de Cristo, y Cristo aquí nos deja un ejemplo como un modelo, como un verdadero líder. Cuando nosotros se aproxima el próximo año, Dios nos puede llamar a cualquiera de nosotros, mis hermanos, para poder liderar el departamento. Puede ser el del ministerio joven también, pero necesitamos entender esto, mis hermanos. Necesitamos
ver y entender el ejemplo de Jesús, que hemos sido llamados para servir. Y en esta otra diapositiva menciona el llamado al discipulado. En el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 19, también menciona algo muy importante. Vamos al libro de Mateo. Amén. Dice la palabra de Dios. Amén. Ustedes saben que en este pasaje bíblico Jesús empezaba a realizar su ministerio y vio ahí a unos hombres, los escogió, y él menciona aquí en este versículo y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Le dijo a unos de sus discípulos: liderar es formar discípulos que hagan discípulos. Estos dos pescadores tenían errores, como cualquiera de nosotros. Podemos tener muchos errores, los tenemos, pero el Señor ve el corazón. Por eso que liderar, el llamado al discipulado, cuando nosotros ya entendamos el propósito para que hemos sido llamados, entonces ahora necesitamos discipular. No podemos quedarnos con lo que sabemos, no, hay que enseñar. Y eso fue lo que hizo Cristo. Por eso liderar es formar discípulos que hagan también discípulos. Nosotros también tenemos una enseñanza en los grupos pequeños. ¿Se dan cuenta por qué es importante reunirse en los grupos pequeños? No dejemos de reunirnos. De esa manera vamos creciendo y vamos haciendo discípulos, vamos aprendiendo cada día, para el día que cuando se nos llame como líderes, entonces podamos entender cuál es nuestra misión. En esta otra diapositiva, la misión de la iglesia, vamos a ver en el libro de Apocalipsis, capítulo 14. Dios tiene su iglesia, Dios levantó una iglesia, y aquí en el mensaje de los tres ángeles en Apocalipsis 14, versículo 6, dice la palabra de Dios. Miren lo que menciona Juan: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo. ¿A quién? A todos los aspirantes de la tierra, a todos los moradores, a todas partes. Por eso, hermano, el líder guía al cumplimiento de la misión profética. Nuestra iglesia es una iglesia profética. Miren de dónde nace la iglesia. Las características de la iglesia adventista del séptimo día, de la profecía. Y aquí está en el mensaje de los tres ángeles, menciona nosotros como líderes, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que guiar desde el cumplimiento de la misión de la profecía. Por eso tenemos que estar preparados, necesitamos estudiar, necesitamos capacitarnos para seguir capacitando y discipulando a nuestro prójimo, para que ellos también puedan ser líderes en cualquier departamento que se nos llame. En esta otra diapositiva vemos las características de un líder misionero. ¿Cuáles son las características de un líder misionero? Vamos al libro de Jeremías capítulo 20, versículo 9. Dice la palabra de Dios aquí en Jeremías capítulo 20, versículo 9. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. ¿Qué estaba pasando aquí?
¿Qué es lo que aquí Jeremías menciona en este versículo? Si nosotros nos vamos a un contexto bíblico, hablando en un contexto bíblico, ustedes se van a dar cuenta en el versículo 7, cuando menciona la historia: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo, y me venciste cada día, he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y mi escarnio cada día. Y ahí menciona el versículo que leímos: y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, a ti en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos, traté de sufrirlo y no pude. Qué tremendo lo que pasaba aquí, lo que Jeremías nos enseña. Y Pablo también habla, ¿por qué? Porque en este versículo habla acerca de la pasión por las almas, mis hermanos. Jeremías tenía pasión por las almas. Nosotros como líderes, la característica de un líder, tenemos que estar apasionados en el Evangelio. Un día un hermano me dijo: hermano Elio, ¿cómo tú haces para que la iglesia se reúna así tanto en los grupos pequeños? Primero, mis hermanos, tienes que estar apasionado. Apasionate por las cosas de Dios, y entonces prepárate. ¿Sabes por qué? Porque vas a empezar a ver las bendiciones que Dios va a declamar en tu vida, en tu familia, en tus hijos, y un día todos vamos a estar unidos como hermanos y como familia. Pero tienes que ser apasionado en las cosas de Dios, y Jeremías tenía esa pasión. Pablo en Filipenses capítulo 2 versículo 3 también menciona algo referente a esto, acerca de las características de un líder misionero. Vamos a leer ya. Amén. Gracias, mi hermana. Así dice: nada hagáis por contienda, dice, ¿verdad? O por vanagloria. Antes, ese antes, miren, hermanos, ese antes es la recomendación que el apóstol aquí da. Antes bien con humildad, que nunca falte eso en nosotros, mis hermanos, la humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Qué tremendo versículo poderoso que menciona aquí el apóstol Pablo. Por eso, hermanos, la humildad que nunca se vaya de nosotros, cada vez principalmente, hermanos, cuando empecemos el liderazgo, se aproxima 2026, cuando Dios nos llame para un liderazgo, que en nuestras oraciones, querido Padre, por favor, ayúdame a ser humilde. No permitas que mi corazón se enaltezca. No me enseñes, Señor, porque reconozco que lo que yo hago viene de ti, no de mí. Yo solamente soy un ser humano, pero de ti, del cielo, del poder que tú tienes, es que tú haces todo y das los dones a quien tú deseas. Es lo que menciona Pablo, ¿no? Pero sin embargo, Pablo mismo en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 7 enfatiza también algo más con respecto a estas dos características que estamos viendo bíblicamente. Miren lo que dice aquí 2 de Timoteo 4, 7. Dice la palabra de Dios, aquí Pablo, aquí él ya estaba en Roma, estaba a punto de despedirse de la hermandad, pero él tuvo muchas características de un líder misionero. Mire, dice, hermano,
Y aquí quiero acotar algo. No aprendamos a ser líderes solamente de iglesia. Necesitamos aprender a ser líderes misioneros. ¿Cuál es la diferencia de un líder de iglesia y de un líder misionero? El líder misionero sale también a predicar, sale a dar estudios bíblicos, tiene esa pasión por ganar almas para Cristo, camina el líder. Por eso debemos de tener claro bien, mis hermanos, para el próximo periodo 2026 necesitamos ser un líder misionero. Y Pablo aquí, él menciona en este versículo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. La batalla que menciona aquí Pablo no es una batalla que no habrá calamidades, claro que sí, pero él la ha peleado no solo, sino con Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces necesitamos pasar por crisoles y de esa manera nuestra fe va creciendo cada día. Pueden venir los dardos del enemigo, pero estamos con ese escudo, estamos con las herramientas que nos ha dado el Señor. Tenemos la palabra de Dios. Cosa que cuando vengan esos dardos que nos tocan, tal vez nos entristecen, pero no nos desaniman. Por eso que Pablo, él menciona aquí de estos consejos: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Esas son las características de un líder. En esta otra, obstáculos en el discipulado. En el libro de Juan, capítulo 16, versículo 33, menciona algo también importante. Dice la palabra de Dios: en el mundo tendréis aflicción. Cristo estaba aconsejando a sus discípulos, pero confiad, yo he vencido al mundo. Qué lindo, mis hermanos. El líder anima y sostiene en medio de pruebas. Como líder también, mis hermanos, que he participado en diferentes áreas de la iglesia, también he enfrentado todos estos desafíos, pero Dios me ha ayudado. Hay obstáculos, claro que sí, y como líder también vamos a pasar, pero que esos obstáculos no sean tropiezo para que nos perdamos. Necesitamos confiar. Cristo lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero ese pero es: hey, mírame, confía en mí, dice el Señor, yo he vencido al mundo. Y mis hermanos, si Cristo está con nosotros, podemos hacer muchas cosas y nos podemos seguir preparando para el reino de Dios. El líder anima y sostiene en medio de las pruebas. Como líder también necesitamos animar, necesitamos llamar y necesitamos involucrarnos al resto. Y en esta otra diapositiva, aplicación a la práctica, ya estamos por culminar. Gálatas 5:13, dice Pablo aquí. Vamos al libro de Gálatas, capítulo 13. Dice la palabra de Dios: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino serviros por amor los unos a los otros. Servir a otros, servir a tu prójimo con amor. Y el amor, mis queridos hermanos, es un fruto del Espíritu Santo que solamente Cristo les otorga a sus hijos. Por eso necesitamos la práctica. ¿Cuál es la práctica? Lo que enfrentamos cada día, cuando familiarizamos en las actividades que se nos presentan. Y como líder tenemos que tener claro eso. En 1 Timoteo capítulo 4 versículo 12, Pablo también menciona algo interesante aquí. Miren lo que dice:
Dice aquí la palabra de Dios en 1 Timoteo 4:12: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de todos los creyentes. ¿En qué? Y ahí empieza a dar una lista. Miren, ser ejemplo en qué palabra. ¿Cómo deben de ser nuestras palabras, mis hermanos? Como líderes que Dios nos ha llamado, que nos ha escogido, mis hermanos. Yo no sé si usted va a ser el líder el próximo año, pero dice Pablo aquí: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes en palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. Necesitamos consagrarnos cada día más al Señor, para que Él ponga en nosotros su naturaleza divina y que nuestra naturaleza humana salga, porque muchas veces eso nos lleva a la perdición. Por eso cada día necesitamos ir a Cristo, presentándonos ante Él, despojándonos de muchas cosas que a veces detienen el crecimiento como cristiano y como líder. Y en 2 Timoteo 2:2 también Pablo dice algo aquí. Dice la palabra de Dios: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean, ¿qué cosa? Idóneos para enseñar también a otros. ¿Qué menciona aquí Pablo, hermanos? Necesitamos multiplicarnos, mis hermanos. Viene el discipulamiento, necesitamos enseñar. Eso menciona, hay que multiplicarnos. Por eso necesitamos la práctica. Necesitamos seguir avanzando y de esa manera ganamos más almas para Cristo. Y Cristo nos va a dar cada día más sabiduría. Vamos a seguir avanzando. Dice en Mateo 23:11: el más grande entre vosotros será vuestro siervo. Nuestra hermana Elena G. de Guay menciona: la obra de Cristo como Redentor del mundo se ha de continuar por medio de aquellos que creen en su nombre. Yo pregunto, iglesia, ¿cuánto creemos en Cristo? Amén. Todos nosotros creemos en Cristo, y como líderes, hermanos, que Dios nos ha dado este privilegio, necesitamos poner en práctica todos los pasajes bíblicos, todas las enseñanzas. Y yo quiero finalizar con esta última diapositiva. Ya leímos lo que dijo Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Ser líderes que discipulan y cumplen la misión hasta la venida de Cristo. Hermanos, miren, escúchenme lo que les voy a decir. La vida cristiana, el aceptar a Cristo, es la mejor decisión que el ser humano hace. Y el Señor nos capacita a sus hijos, pero nosotros debemos entender algo, mis hermanos, que necesitamos relacionarnos con Él. No esperemos, mis hermanos, el mañana, más adelante, cuando Dios nos llama hoy, es hoy. Nunca digan no. Usted va a ser llamado, no lo sé, pero necesitamos decirle al Señor, como dijo Moisés: aquí estoy, envíame a mí. Por eso necesitamos practicar. Vamos a la práctica, necesitamos estudiar, necesitamos capacitarnos, porque dice: ser líderes que discipulan y cumplen la misión hasta la venida de Cristo. Y de esa manera nos preparamos
para el encuentro de Cristo que está muy cerca de venir. ¿Cuántos en esta tarde, mis queridos hermanos, queremos decirle al Señor: Señor, aquí estoy, quiero prepararme para cuando tú vengas, pero envíame a mí?